Bueno, para empezar la grabación, ¿no? Este es el primer encuentro de una serie de encuentros que uno propone y después vamos a ver si interesa y el resto dispondrá. Creo que van a ser 2 encuentros por mes, más o menos la hora es esta, o un poquito más tarde porque viene el verano y la gente sale más tarde por el sol, donde esta serie la titularé sobre la mística, los místicos y el nuevo paradigma. Y vamos a ver una visión basada no en una idea de un alguien que se le ocurrió, el cual siempre va a estar la subjetividad del que lo investiga. Toda investigación tiene mucha subjetividad, aún la historia tiene subjetividad y cree que lo que uno propone, piensa o la escuela de pensamiento que hace es la mejor. Siempre va a haber una subjetividad de parte de Eduardo, pero de parte de todos, eso ocurre en todos los niveles. Pero voy a tratar de mostrarle cómo en las universidades se ha clasificado esta posibilidad de entender la espiritualidad, las religiones y la mística. 3 conceptos que se nos han confundido, que parecen iguales, pero no lo son. Entonces vamos a ir clasificando a través de la historia de la humanidad las religiones, la espiritualidad y los espacios internos expandidos que se llama procesos de estados de mística, que a lo mejor le damos otro nombre: estados alterados de la conciencia, estados expansivos de la conciencia, estados sagrados internos, o estados sagrados que lo origina algo externo, una ceremonia, un conjunto de personas, un conjunto de rituales, y crea un estado alterado generalmente aproximada a la armonía, aproximada a una especie de borrachera, aproximada a una borrachera donde me hago amigo de la vida, donde la amorosidad, la bondad, surge como algo sin trabas. Pero los estados de conciencia, además de esa borrachera, tienen niveles muy profundos de insight o de entender la vida desde nuevos estados de conciencia. Vamos a tratar de entender un poquito la historia del hombre. La historia del hombre, que muchas veces hemos creído que en la espiritualidad aparece el crecimiento o la expansión de la conciencia, y no es así. El camino del hombre y su capacidad de entenderse a sí mismo, de develarse a sí mismo, es propio de cada quien, en su momento histórico, político, religioso, social. Crecer en terapia depende del paciente, no tanto del terapeuta. Uno puede dar lo mejor, pero a veces el paciente no quiere crecer, quiere alivianar un dolor, confundiendo crecer con paliativo. Y vemos que ponemos toda la fuerza a los terapeutas cuando ya se le resolvió el tema que venía en cuestión ya está, me curé, ya está, conseguí pareja, ya está, conseguí laburo, ya está, resolví mi economía. No indagan, lo que querían era un paliativo frente a un dolor. La mayoría de las frustraciones terapéuticas y la mayoría de lo que ocurre en el camino espiritual, que es muy semejante, es que muchas veces nosotros buscamos que nos resuelvan las cosas, dioses, modos. En la religión ocurre igual, o en la terapia, pero no hacemos profundos insight. Nos quedamos, nos sentimos un poco bien frente al dolor o al agobio de una historia basada en pérdidas, sufrimientos, heridas, familiares o individuales, porque a veces no basta que hayan heridas reales, sino que, por ejemplo, porque mamá y papá les dio mucha libertad, un hijo lo toma como qué libre que soy, y el otro lo toma: papá y mamá no me quisieron, porque no me pautaron, no me sobreprotegieron, no me pusieron bastones. Y son los mismos papás con los mismos hermanos. Entrar en el terreno que voy a entrar me merece un alto respeto por ustedes y una alta reverencia y honrar que ustedes tienen caminos únicos y sagrados. Yo, si no coincido con ustedes, no lo voy a hacer desde un lugar ni de prepotencia ni de arrogancia. Lo voy a hacer desde un lugar donde les voy a mostrar mi intención jamás es ofender a nadie, pero a veces el fundamentalismo con que vivimos
vivimos la vida nos hace demasiado rígidos para escuchar otras verdades. En el mundo que estamos entrando, donde está evolucionando muchísimo la conciencia y se está estudiando los niveles hasta orgánicos, se sabe en qué parte del cerebro está siendo activada por... Eso se llama neurociencia, se escanea la sangre, los químicos que generan nuestros mundos emocionales. Se ha podido observar y estudiar muy bien qué niveles cerebrales, izquierdo, nivel derecho, bulbo raquídeo, niveles profundos que se llaman niveles del inconsciente primitivo, niveles más superficiales, que serían las neuronas blancas y las grises. Los niveles más profundos son las grises, las blancas son la corteza cerebral o la limbal, la más profunda. Se ha podido entender sistemas de pensamiento y se pueden observar y leer, no juzgar. Voy a intentar que estos encuentros conmigo hagamos lecturas objetivas en la medida que se puede ser objetivo en el tema de la fe. Lo más objetiva posible. Por eso pido perdón si ofendo lo que cuento y no les gusta. Yo les estoy mostrando, yo no estoy diciendo cuál es lo mejor, porque el último camino en el encuentro que ustedes tienen conmigo en lo que yo haga es: qué sagrado es tu viaje, por favor respetátelo. Porque si vos respetás tu viaje sagrado, vas a respetar el viaje sagrado de todos. Porque no se puede dar lo que no empezó con uno. Ese es mi objetivo. ¿Por qué comento esto? Porque entró en el tema de Dios, y Dios es subjetivo. Y vamos a ver que en el transcurso de la historia de la evolución, cuán subjetivo fue Dios. Vamos a encontrar religiones que eran exactamente iguales, pero como nacieron una en el oriente y otra en el occidente, se pelearon para imponer su Dios, que era el mismo, donde solo cambiaba la fonética. Porque el hombre era demasiado fundamentalista. Estamos en un momento donde la cabeza está necesitándose abrir para entender todos estos temas, para entender la mística, la espiritualidad, la religión o la religiosidad, que vamos a ver que hay una diferencia entre religiosidad, que significa reverencia por la vida, a religión, que significa lo que voy a tratar de explicarme para ver si me logro entender. Podemos decir que para abordar estos temas, lo importante es cómo yo me sé expresar y su actitud para tratar de entenderme. Krishnamurti decía que vamos a tratar de hacer un diálogo. No es un diálogo de preguntas y respuestas, es un diálogo interno entre lo que yo estoy diciendo y ustedes los voy a hacer pensar, ver, reflexionar. Podríamos decir que la historia de la religión se pierde en el tiempo y hay, en lo que respecta a la historia de la evolución de la humanidad, muy poca información de las religiones, porque hubo religiones que se encargaron de matar las anteriores. Como parte de la religión, que eso era profano, frente a las buenas nuevas que traía en ese momento la humanidad. Entonces, muchas religiones se formaron con religiones que fueron sintetizadas pero que se han perdido, y hoy se está haciendo un revisionismo, así como se está haciendo un revisionismo histórico, se está haciendo un revisionismo de los sistemas de creencia, de la fe. Lo que sí es importante, y lo voy a repetir muchas veces, es que voy a tocar un tema subjetivo que es la fe. Y la fe es la fe y no se toca. O sea que si ustedes son personas que tienen una alta fe en lo que creen y creen que esa es la única verdad, los invito a que se retiren, porque a lo mejor sin querer los voy a ofender, y es lo que menos pretendo. Pero si tenemos ganas de ampliar la cabeza, de esto se trata estos tiempos, bienvenido al viaje de este Voy de Camino en Vivo, de empezar a entender nuestros ancestros de lo que fue la espiritualidad, las religiones o la mística.
en algún momento las tres poquitas veces se juntan, pero generalmente luego se van separando. Es más, los que tienen nuevos estados místicos son los que crean las nuevas religiones después.